¿Oramos? Señor, de nuevo, pues elevamos nuestra oración, nuestra plegaria, nuestra súplica. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, nos ayude, nos traiga convicción, nos convenza, nos muestre a Cristo a través de tu palabra, nos des luz, nos des entendimiento, Señor, no solo información, sino entendimiento para una vida práctica, para una vida conforme a la piedad, una vida, Señor, que te refleje a ti, empezando con mi más cercana, Señor, mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos aquí, con quienes trabajo, Señor. Ayúdame, yo necesito del poder de tu Espíritu Santo en mí, yo necesito tu palabra, yo necesito tu ayuda, nosotros necesitamos tu ayuda esta tarde, Señor. Ayúdanos, por favor, y permítenos descansar, Señor, en que así será. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Hechos, los niños pueden pasar a su salón, los que vayan a pasar. Sí, mientras vamos llegando ahí a Hechos capítulo 8. ¿Están ahí? No importa, no es lo más recomendable, ya lo dijo el pastor el domingo, pastor Raúl, tráigase Biblia, ¿no? Es como, aquí se sabe quiénes iban a la escuela y que ni llevaban útiles, ¿no? Los que no traen Biblia. Pero aunque sea, pues préndala en su dispositivo, pero lea la palabra, leamos la palabra, ¿sí? Yo lo voy a leer en Biblia de las Américas. Perdón. Dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Vaya leyendo con atención. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Estos tampoco se fueron de ahí. Ponga atención en el texto. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Perdón. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía. Estaban en Samaria. Al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos desde el menor hasta el mayor le prestaban atención, diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, continuó con Felipe, y estando atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan,
quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo aquí dice que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo: rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén. Fíjense, no huyeron, otra vez regresaron al lugar donde estaba más dura la persecución, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Hasta ahí. ¿Sí? Discúlpeme que estoy batallando con la garganta. Bueno, ustedes, como bien nos enseñaba el hermano Carlos la semana pasada, vimos que pues cómo recibieron el testimonio de Esteban, ¿no? Y el resultado de este hermano, del primer mártir, ¿verdad? Me gustó mucho un pensamiento que escuché sobre lo que es ser un mártir. A lo mejor algunos de nosotros que estamos aquí tenemos diferentes conceptos, ¿no? Que un mártir es aquel que muere, ¿no?, por la causa de Cristo. Pero me gustó más cómo lo definió este pastor, y dijo que un mártir es aquel que vive para Cristo y muere en un segundo, pero vive para Cristo. Y su vida da evidencia de que ha muerto para Cristo en su vida, ¿sí? No aquel que quizá pudo haber vivido 15 minutos de cristiano y murió por Cristo, ¿no? Sino más bien aquel que vive una vida y muere para Cristo en esa vida, ¿sí? Entonces es importante ver cómo continúa el relato, porque aquí ya vamos a ver un poquito más en qué consistía, ¿no?, el papel pues en este caso era Pablo, ¿no? Todavía no era el apóstol Pablo, era Saulo, ¿verdad? Y bueno, ustedes saben que las cartas y los papeles de Pablo, no hay mucho que mencionar y recordar de eso, pero él dice el texto, muchas gracias. Gracias, man. Dice el texto que, gracias. Dice el texto que él daba cartas o consentía. En otras partes de la Biblia dice que él dio cartas, ¿no? Y aquí dice que consentía o estaba de completo acuerdo, ¿no? Ahora, es importante notar algo. Gamaliel, es decir, ese rabino respetado que se cree que fue maestro de él, en el capítulo 5 hace una recomendación. No sé si ustedes ya lo leyeron y ya lo vimos, ¿no? Hace una recomendación y consistía básicamente en prohibirles, bueno, no prohibirles, recomendarles que no levantaran su mano contra los cristianos, que si esto era de Dios iba a continuar y si era de los hombres iba a desaparecer. Vean el consejo de este brother, ¿no? De Gamaliel. Entonces, aquí ya empezamos a ver rasgos del carácter de Pablo. Sí, celoso, sí, erudito, pero aquí pues ya está evidenciando varias cositas, ¿no? Obstinación, necedad, furia, ira, todo lo que planeó, porque él también maquinó cosas en contra de los cristianos. Y bueno,
La Biblia es muy clara perdón, en su participación. Básicamente el apóstol Pablo quería pues eliminar a los cristianos e impedir el mensaje, que este evangelio de gracia no fuese predicado. Y la Biblia habla que él es uno de los principales promotores, ¿no?, que está en contra del crecimiento de la iglesia. Por eso él lo dice muchas veces y eso le pega en el corazón hasta sus últimos días, porque dice: yo perseguí a la iglesia. O sea, esa rayita del tigre no se la iba a quitar ni el Señor, ¿no? Yo creo, según como veo, oye, si tiene power la pastilla esta, yo creo que esa debilidad o estos recuerdos de que él persiguió a la iglesia y le dio muerte no solo a uno, quizá a más, y a muchos que arrestó, pues lo persiguieron, vamos a decirlo así, ¿no? O lo mantuvieron ubicado en su corazón al ver todo lo que había hecho, ¿no? Porque pues esto quedó ahí. Ciertamente fue perdonado, pero quedó ahí en su récord. Eso está en 1 Corintios 15:9, lo puede ver en Gálatas 1:13 al 23, y verso 23, perdón, y Filipenses 3:6, donde Pablo recuerda esto que hizo y cómo persiguió a la iglesia. Entonces, hay algo interesante aquí en esta palabra, porque él dice que él estaba de acuerdo. Su versión, Reina Valera 60, dice que consentía, ¿no? ¿Sí? ¿Dice así? Entonces, bueno, esta palabra no solamente es de, oh, estoy de acuerdo, no, indica que él estuvo de acuerdo aún con los que iban a matar. O sea, no fue algo que resultó donde, no, sí, miren lo que anda diciendo, es un blasfemo, persíganlo. No. Se puso de acuerdo con los que agarraron las piedras. ¿Sí me explico? Era algo planeado y fue algo organizado. Entonces, también habla que no significa cuando le dieron muerte a él, que dice que consintió con ellos su muerte. Aquí la palabra no es thanatos, que es muerte, ¿no?, sino asesinato, pero asesinato premeditado. Asesinato con más que un homicidio, vamos a decir que en una riña, ¿no?, o en un pleito, sino algo bien planeado, estructurado y con maldad implícito en eso. Entonces vean Pablito cómo era, hermano Pablito. Entonces, desde aquí, mis hermanos, posiciónese allá, en el contexto de la iglesia. ¿Qué se sentiría que ahorita pasaran al pastor, pero porque al pastor, pues, y que lo degollaran aquí enfrente? Bueno, pues al rodo. No, o sea, de verdad yo sé que se oye chistoso. Bueno, para ellos no era chistoso en el primer siglo, sucedía. O sea, imagínate que agarraran a tu hijo y lo aventaran a los leones. O sea, piensa en eso, hermanos. Y estando con él, tú y él pidiéndote ayuda, ayúdame papá, ayúdame mamá, y ahí venía el león y los gladiadores y todo esto. ¿Te imaginas eso? Quitándote tu casa, despojándote de tu casa y pues injuriándote y todo tipo de cosas. ¿Te imaginas? Ya se les acabó la sonrisa, ¿no? Mis hermanos, muchos salieron corriendo. O sea, el temor es algo que sí, aunque sigamos a Jesús, ahí va a estar presente. Y el dolor y el sufrimiento, ¿verdad? Y la tribulación es algo que ellos tuvieron que pasar y que muchos pasaron y que muchos están pasando por Cristo hoy. No es su caso y el mío, ¿verdad? O no sé si en su trabajo usted realmente está padeciendo por Cristo. No vayas a decir amén, Rodolfo. O sea, o que realmente usted diga, realmente por mi fe en mi familia
pues mi familia no me ve con buenos ojos. Yo puedo dar fe de eso, de que mi familia no me ve con buenos ojos porque soy cristiano o desde que soy creyente. ¿Y a usted? ¿O no sí sabe que son creyentes en su familia y da testimonio de eso y se mantiene firme o ahí anda en lo mismo? No, ¿verdad? Digo, esperamos que no. El asunto es que aquí tenía unas implicaciones debido a muerte. Y no solo era, miren mis hermanos, no solo era huir de la muerte, era dejarlo todo. Era ir e irse por... Miren, Samaria estaba más o menos a partir de 60 kilómetros, empezaba la región de Samaria. Para empezar era caminar por ahí con tu familia y lo que te podías llevar. Pero bueno, vamos a ir viendo el desarrollo de esto, ¿no? Se desató dice el texto que se desató una gran persecución en contra de la iglesia. Miren, notemos algo. No era en contra de los hermanos o de los que predicaron o de de algunos, dice de la iglesia. ¿Sí? ¿Quién es la iglesia? Pues los redimidos por la sangre de Cristo. No es casa de oración la iglesia en su totalidad, ¿verdad? Es parte, del cuerpo de Cristo, ¿sí? Tú te consideras, gracias, parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Prefieres al cuerpo de Cristo? ¿Prefieres a la iglesia? ¿O qué prefieres? Ahora, estos hermanos perseveraron, permanecieron, sí, ciertamente fueron esparcidos a las regiones donde ya Jesús les había dicho, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, pero tenía que empezar con algunos. Ahora, algo que notar aquí, empezó una dispersión aquí, ¿no? A causa de la persecución, pero en el contexto de los judíos, aunque fuesen cristianos ahora, tanto como la región del norte, que era Samaria, como la región del sur, que era Judá, escuchen bien, para ellos, o sea, es decir, las 12 tribus, ellos el contexto de dispersión era a causa, o el contexto que tenían en su mente era a causa de haber violado el pacto de Dios con Dios. ¿Sí me explico? Era sinónimo de juicio y estos hermanos sabían. Y ahora es como, imagínate, es decir, oye, pero si ya reconocimos al Salvador, al Mesías, y ahora nos van a perseguir y nos tenemos que dispersar. Pero notamos, por lo que dice el relato, que ellos no se desanimaron. Esto no quita que hubo temor, esto no quita que hubo sufrimiento, esto no quita que iba a doler que dejaran sus casas y sus familias y su ciudad. Pero entendieron de qué se trataba, seguir a Jesús. Y yo puedo rescatar algo muy, muy importante, es que nosotros como creyentes, Jesús no nos engaña, mis hermanos. Él nos pide que tomemos nuestra cruz y le sigamos. La vida cristiana, espero que no se desanimen los jóvenes, ¿no? Y los niños, pero la vida cristiana no siempre va a ser tranquilidad, seguridad, ¿sí? En el contexto terrenal, pero seguridad en Cristo, claro, absolutamente. Pero no siempre va a significar paz y tranquilidad. Va a haber momentos de prueba, va a haber momentos de tribulación y no sabemos por dónde nos va a llegar, mis hermanos. Puede ser que nos llegue por el lado familiar, la salud, por la esposa, no porque la esposa sea la dificultad, sino por alguna situación de salud, por el trabajo. ¿Cómo la ven? Pero es evidente que va a llegar para los creyentes. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nuestra fe así es probada. Bueno, y continuamos aquí, ¿no? Con el relato. Pero es importante que sí nos situemos e identifiquemos cómo es mi vida cristiana, cómo es mi práctica cristiana, cómo es mi vida de fe. Sí es importante que identifiquemos cómo estamos, cómo respondemos a la prueba, cómo respondemos al sufrimiento, cómo respondemos a la adversidad. ¿Cuántos tienen adversidad aquí de repente? 3 nomás.
Todos tenemos situaciones difíciles, ¿sí o no? Ahora hay que ver por qué o qué tipo de cosas yo etiqueto como dificultad. Sí, digo, persecución no es que no te salude el pastor, ¿eh? ¿Sí me explico? O sea, persecución no es que se te ponchó la llanta, no es una tribulación. Parece, ¿no? Cuando quedas en el forjador ahí tirado, ¿no? Pero no, eso no es, hermanos, es por la causa de Cristo. Amén. ¿Sí o no? En verdad, tenemos que identificar cómo respondemos, mis hermanos. Es un buen examen. ¿Sí? Dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de esa iglesia. Déjame leer el texto porque... Acá, sí. Dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto, ¿quiénes? Los apóstoles. Bueno, se fueron a predicar el evangelio. Antes de llegar a los apóstoles se fueron a predicar el evangelio a Samaria. Bien interesante porque en Samaria, pues, ¿ustedes qué creen? ¿Ya creen que habría creyentes por ahí? A ver. ¿Quién? Ándele, hermano, usted sí lee la Biblia y da buenas pastillas. Miren, hermanos, no sabemos porque el relato no dice ciertamente que ella se convirtió, pero ella fue y dio testimonio. Dice, ¿será él el Cristo? Pues él me dijo todo esto, no sabemos, ¿no? Pero vamos a dar el voto de confianza, no es un pecado, ¿no? Es mejor creer que se convirtió, ¿no? Pero el texto dice que ella solamente fue, yo lo chequé, lo revisé, que fue y dio testimonio, dijo, ¿será él el Cristo? Él me dijo toda mi vida, ¿sí? Y bueno, el punto es que sí es muy probable que haya habido algunos convertidos, porque ya habían salido algunos para allá, y además esta mujer, y todos los que escucharon, y muchos que venían de otras regiones, ¿no?, a escuchar. Ahora recordemos el contexto entre judíos y samaritanos. Ustedes saben que los samaritanos básicamente eran, sí, no se llevaban, y era una raza que se había mezclado, ¿verdad? Se habían mezclado, después de la separación de las 12 tribus, estas 10 al norte, ellos aceptaron a varios de los, relacionarse con las culturas vecinas, algo que estaba prohibido por Dios. Y que solamente había mandado que fuera entre ellos. Bueno, ellos aceptaron sus costumbres, algunos ídolos, hicieron una mezcla, de manera que los judíos o israelitas del sur, pues era un aborrecimiento político religioso de cientos de años. Y bueno, y ahora están llegando a predicar el evangelio ahí. ¿Y qué rescatamos de esto, mis hermanos? Sin perder la idea principal, lo que estamos leyendo. Rescatamos también que la iglesia somos llamados a predicar el evangelio y a hacer evidente nuestra fe. Amén. La verdad es que no podemos continuar como cristianos secretos. Así que ya, dejen las credenciales de cristianismo secreto hoy. Les digo por qué, mis hermanos, porque miren, me pasó algo muy chistoso, nos pasó algo bien chistoso. Llevamos los niños al parque y el sábado y el lunes. Y bueno, estábamos ahí y nos pusimos a platicar con el papá de un niño que estaba jugando con los niños. Y ya estamos platicando y de repente dije, no, pues yo soy creyente, le dije. Digo, a lo mejor no se nota, ¿no? Pero soy creyente, le dije. Y me dijo, yo también. Después de 300,000 groserías que había soltado. Y yo, no, pues dije, nada, pues bueno. Ya tiene un buen principio, ¿no? De que perdida piensa que es cristiano, ¿no? O cree que es cristiano. Y yo no sé su contexto de vida, ¿no? O si está batallando con las groserías. Pero me inclino por dudar, ¿no?
Entonces el punto fue a lo que quiero llegar con esto, mis hermanos, y que estamos viendo aquí en la primera iglesia, es que somos llamados a predicar el Evangelio con nuestra vida, pero también con nuestras palabras. Es decir, que aprovechemos, yo sé que de repente bajamos la guardia en eso, pero que aprovechemos la oportunidad. Cuando tú sabes que estás platicando con alguien y en verdad sabes que el Espíritu Santo te dice, háblale el Evangelio. Y ahí es donde tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder explicarles bien el Evangelio. De la manera más sencilla, pero explicárselos bien. No ofertarles un evangelio de promesas, ¿no? Un evangelio de no. Ahorita vamos a ver un ejemplo terrible de eso, de gente que se quiere acercar a Dios con expectativas falsas y expectativas egoístas y expectativas del infierno, ¿no? Porque de ahí provienen, ahorita las vamos a ver. Entonces, mis hermanos, anotemos que es importante que sea evidente nuestra fe, con nuestra vida, pero también con nuestras palabras. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Ahora les voy a decir, para tumbar un argumento que hay, no es trabajo de los misioneros ir a predicar el Evangelio solamente. Aquí vemos que aquí no era ningún misionero, era la iglesia. ¿Sí? Bueno, ahí está. Pero dice la Biblia también que excepto salieron, ¿quiénes? ¿Quiénes no se fueron de ahí de Jerusalén? A ver, ¿y qué pasó aquí? Estaban, ¿cómo se dice? ¿Arreglados ahí o qué? Bueno, hay varias opiniones de varios eruditos, ¿no? Y no está mal que tengan diferentes opiniones. Pero lo que se cree, por el contexto, normalmente es que ellos vieron, por ejemplo, ellos habían visto el ministerio de Jesús, habían visto las señales y la predicación de los apóstoles, pero cuando se convierte Esteban, que se cree que era un judío criado en el helenismo, entonces pues vivía así, practicaba y se vestía como tal. Entonces cuando este brother es perseguido, se desata por parte de Pablo y todos los que andaban por ahí una persecución en contra de aquellos creyentes griegos, aunque fuesen judíos griegos, ¿sí? Judíos de nacimiento y griegos, ¿no? En su práctica, en su estilo de vida. Entonces, esa es una de las posturas que hay, y otra es que también que los apóstoles decidieron no salir y quedarse ahí precisamente porque habían sido llamados a predicar el Evangelio también a los suyos, ¿sí? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también que no querían huir como habían huido la primera vez en la persecución, cuando arrestaron a Jesús, ¿sí? Y que se escondieron y se atemorizaron, y después y en la crucifixión también. Entonces, cualquiera que haya sido esto nos enseña algo bien clave, mis hermanos, que hicieron frente a la persecución y que había un propósito para aquellos que salieron. Aquellos que salieron fueron a predicar el Evangelio. Además también, otro punto que no mencioné, es que ellos se quedaron a fortalecer a la iglesia o al grupo de creyentes que estaban ahí en Jerusalén. ¿Sí me explico? Y a recibir instrucciones. Obviamente eran hombres que estaban guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? La Biblia es muy clara con eso. De manera que los apóstoles siguieron siendo perseguidos, y había un propósito especial para los que salieron también ahí. Ahorita lo vamos a ver. Dice el texto, verso 2, dice: algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz. Aquí tenemos a otro grupo o a otros hermanos que se quedaron ahí. No se sabe si eran creyentes, ¿no? O si eran piadosos que todavía no llegaban a la fe, pero eran como José de Arimatea y Nicodemo, que ayudaron de alguna manera en el ministerio de Jesús
y también pues en ciertas situaciones, ¿no? Cuando prestó la tumba, ¿se acuerdan? Pero no dice el texto abiertamente que eran creyentes, pero sí simpatizaban y bueno. El asunto es que se quedaron algunos y sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. O sea, lo que dice es que en verdad le tenían un amor y un aprecio pues muy grande al hermano Esteban. Y dice el verso 3, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres, los echaba a la cárcel. ¿Cuántos le gustaría haber estado ahí en el primer siglo? O sea, de nuevo, mis hermanos, esto lo estaban viviendo nuestros hermanos y lo vivieron por los primeros casi 400 años y después, pues en los tiempos de hace 500 y tantos años, volvieron a empezar a los creyentes protestantes a sufrir persecución. El asunto es, que todos aquellos que quedaron ahí en Jerusalén tenían un propósito. Ahorita vamos a ir viendo cuál, se va a tornar más interesante, pero también que estos hermanos que salieron a Samaria y a otros alrededores iban predicando el evangelio. ¿Sí? Vamos, imagínate, ¿no? Repito, salir y empezar a caminar 60 kilómetros. Y no era que dejaron a los niños encargados, se los tenían que llevar, así fueran de brazos, pequeñitos. Y era persecución, mis hermanos. No era de que, bueno, te damos chance que dejes la ciudad. No, era persecución. O sea, algunas hermanas de las greñas y a los hombres también, ¿no? Los sacaban de sus casas. ¿Se imagina eso? Y se mantuvieron firmes en el evangelio que habían creído. Y yo quiero lanzar una pregunta. ¿Hasta qué momento nos hemos mantenido firmes si es que hemos flaqueado en cuanto a nuestra fe? Alguien puede decir, la verdad es que la otra vez, híjole, estaba acá, pero no me animé a decir que soy cristiano. Ya cuando empecé a predicar el evangelio y se empezó a burlar de mí, pues ya ahí desistí. No sé hasta qué punto. Pero estos hermanos, aún a costa de su propia vida, su propia comodidad, su propio bienestar. Y creo que eso, la verdad, mis hermanos, nos pega durísimo a todos, ¿verdad? La comodidad. En el primer siglo no tenían no miraban eso, mis hermanos. Ahí está, es evidente. Habían recibido el reino de Dios y el evangelio. Dice el verso 4, vean lo que pasó. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué predicaba? Es el evangelio. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos, gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Entonces, no cabe duda, ¿no?, que el evangelio del reino tiene que ver con la formación o el llamado a un pueblo, pero es como el primer mensaje de Jesús que dijo: arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vean de qué está hablando: el reino de los cielos. En ese reino hay un rey, hay leyes, hay un soberano, ¿sí? Y solamente pueden entrar, y ellos tenían súper claro cuando un rey conquistaba. Ellos tenían experiencia en las conquistas en su propia contra, ¿verdad? Y ellos sabían que cuando un rey llegaba y los conquistaba,
quedaban básicamente como esclavos, a merced de el imperio. ¿Sí? Ellos lo sabían, mis hermanos. Por eso Jesús dio esa encomienda de predicar el evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas. Y bueno, y después de eso, el texto dice que predicaban a Cristo. Es decir, cuál era la misión, cuál era la obra de ese Mesías Redentor, cómo había sido predestinado para venir por nosotros, cómo era el tipo y sombra, ¿se acuerdan? Y luego ahora cómo había muerto y se había levantado al tercer día. Entonces, eso era lo que predicaban ellos y era lo que habían estado, según la Biblia, según la Torá, lo que habían visto, que ese Mesías Redentor vendría. Y ahora lo habían recibido al escuchar el Evangelio. Y al ser respaldado ese Evangelio, ese mensaje, con señales, con maravillas y milagros. ¿Sí? Yo no sé, voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, pero cuando el Señor me alcanzó, en verdad yo le pedía cosas un poquito absurdas, porque era pues un recién nacido, ¿no? Un recién convertido. Y de verdad, o sea, no lo digo a manera de práctica ni de consejo, pero pedía cosas en mi ignorancia, ¿no? No cosas malas, pedía señales. De verdad, a ver, ¿cuántos pedían señales? No se hagan si se ve que les encantaban los señales. Bueno, yo pedía señales. Pastor, ¿tú pedías señales? Sí, el pastor sí. Entonces, yo pedía señales, no cosas así, y Dios me respondía. Y no estoy diciendo que, pídele señales y te va a responder. No, al principio de mi fe pasó eso, al inicio. Y bueno, eso solamente en mí creó, por la misericordia y la gracia y la soberanía de Dios, que confirmara en mí eso, que confirmara y hiciera crecer mi fe. Ahora, después he ido siendo probado sin ver. ¿A usted no? Y el Señor me dijo, confía, no estás viendo, ya no dependas de eso, ya no dependas de ver, no, y de repente, de verdad, pues cuando estaba con unos hermanos allá en la iglesia donde servía, de repente se enfermaba un hermano de una gripita, algo así, y orábamos por él y sanaba. Y bueno, gracias, Señor, y tenemos que seguir haciéndolo. Pero ahora ya no queremos ni orar por nada, ¿no? ¿O sí? ¿Amén? El punto es que aquí había señales, prodigios, maravillas para el pueblo de Samaria. Pero algo que tenemos que rescatar aquí es que el Evangelio era puesto en primer lugar. Y todas estas señales seguían en congruencia al Evangelio que se predicaba. Hoy, desgraciadamente, creo yo que quizá nos hemos recargado a un extremo y no querer pedir que Dios obre porque hemos visto que se ha hecho un mal uso o se ha manipulado. La verdad es que en lo personal, no voy a extenderme con eso, ¿no? Pero es un paréntesis. Al pasar de los años me he dado cuenta que muchos de los que salían en la tele y que tenían ministerios según sobrenaturales muy impresionantes, la verdad es que siempre yo me quedaba, no están aquí, no lo estoy viendo, pero bueno, y hacían un show y un espectáculo. Y tristemente, a lo largo de los años, cuando han muerto, cuando les ha pasado algo, o los han descubierto, y eran unos farsantes. Pero tú veías a multitudes siguiendo eso, siguiendo señales, buscando eso, ¿no? No estoy diciendo que no pidamos la intervención de Dios, pero el Señor nunca nos llamó a ir tras eso, ¿sí? Entonces, Felipe está anunciando, ¿no?, al Salvador, al Señor Jesucristo, al Mesías. Ya los samaritanos están creyendo, están respondiendo, y hay la evidencia. Esto es clave, mis hermanos. Esto, la verdad, yo me quedé, Dios permitió que quedara este texto ahí como testimonio, ¿no? Como testimonio. El gozo. ¿Cuántos están gozosos ahorita?
Y aquí la palabra es jará, y habla de, aparece en Gálatas, ¿no? Usted lo sabe, en los frutos, Gálatas 5:22, después de mencionar que el fruto es amor, y luego dice gozo. Y pues cuando recibes el Evangelio y cuando el Señor nos hace nacer de nuevo, ¿qué hay? Te quedas así como que, no, ¿verdad que no? Gozo. Y este gozo, esta condición, esta actitud en el Espíritu, pero que se manifiesta en nuestra vida, de ánimo continuo. Miren, no está diciendo, como nos enseñaba el pastor, ¿no?, que no nos podemos enojar y todo eso, ¿no?, que no nos podemos desanimar en algún momento, entristecer. No, porque son emociones que ahí están. Y están en nuestra naturaleza caída, pero también en la redimida hay emociones. O sea, el Espíritu Santo se entristece, pero ¿a causa de qué? ¿Sí? Ese es otro asunto. El punto es que el gozo del que habla aquí es por haber recibido el Evangelio, nueva vida, haber nacido de nuevo y experimentar eso, el reino de Dios. Yo te quiero preguntar, ¿entiendes eso? ¿Entendemos eso? El reino de Dios en tu vida, el gobierno de Dios en nuestra vida. Cuando te levantas en la mañana, ¿cuál es tu mayor esperanza? ¿Cuál es tu pensamiento? Tu gratitud. El saber que estás en el reino de Dios, el saber que estás seguro en Él, eso es esperanza. Amén. Y no ver el noticiero y ver la cartera, ¿no? Y te agüitas y no sé, o no voy a decir ver a tu esposo pero ver lo que veas que creas que te desanima, no es eso. Es tu confianza en lo dicho por Dios, en el Evangelio. Y si alguno de los que están aquí puede decir, bueno, yo estoy de acuerdo, tengo una fe pues todavía mental, pero no he nacido de nuevo, ruégale al Señor que te salve. Ruégale al Señor que te salve, que te haga nacer de nuevo, que puedas entender el Evangelio por el poder del Espíritu Santo, para que puedas tener gozo. El gozo se malentiende, ¿no? Hermano, que se note el gozo. Eso no es gozo, hermanos. No, o sea, no lo hago con esa intención, pero no es, bíblicamente, eso no evidencia gozo. En medio de la persecución había gozo, ánimo continuo, confianza puesta en lo dicho por Dios. ¿Cómo la ven? ¿Verdad? No, si se quiere mover, muévase, no hay problema, está bien, podemos manifestar nuestra alegría, nuestro gozo también así. Porque no es decir que yo ando diciendo que no, pastor, que no se mueva, no. Ya usted sabe. Esto confirma lo que Jesús dijo en Marcos 16, cuando dice, y estas señales seguirán, ¿qué dice? A los que creen. No dice, y estos seguirán a las señales, ¿verdad que no? A los que creen. ¿Sabe usted que usted puede ser usado por Dios? Ahora, solamente somos vasijas, ¿sí? Unas más agrietadas que otras, unas más viejitas que otras más nuevecitas, pero simples vasijas de barro. Amén. Y un cuerpo para edificar, para servir a otros, utensilios de honra para el Señor. ¿Cuántos quieren ser eso? ¿Verdad que todos? Hace días platicábamos con unos hermanos y comentábamos que servir en una área de la iglesia está bien, pero eso no nos debe delimitar para servir a los hermanos. Servir no es solamente alcanzarle un vaso de agua y eso, no es ¿cómo estás, hermano? Yo estoy viviendo esto, Dios está desafiando mi fe en esto, me está probando, así estoy. ¿Tú cómo estás? Órale, mira, me acordé de este texto. Así como le hacemos yo y el pastor, yo y el Iván. Estoy hablando porque hablamos por teléfono, no estoy.
alardeando nada. Pero el punto es que debemos servir al cuerpo de Cristo, familia. ¿Quieren servir al Señor? Empieza hablándole a tu hermano, a tu hermanita, a la que que dices, ahorita que ubicaste, no vino. La infiel o el infiel, no vino, mira, nunca viene los miércoles. Háblale, ¿cómo estás? ¿Por qué no pudiste venir? Es más, no le preguntes eso, pregúntale cómo estás. Y el domingo acércate, hermano, ¿cómo estás? Mira, bla, 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 no sé, un cafecito. El punto es que tenemos que evidenciar nuestra fe. Esa es la obra que dijo Jesús que efectuaría en su iglesia. También lo encontramos en Juan 16, del 8 al 11, Hechos 1, cuando dice que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Que el Espíritu Santo iba a descender. Aquí viene un tema, un punto importante, ¿no? Dice, verso 9. Vamos al verso 9. Dice, y cierto hombre llamado Simón, perdón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, dice esta versión. ¿Habremos visto algo de eso? Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban. Fíjense, aquí está lo que mencionamos antes, ¿no? El reino de Dios y el nombre de Cristo. Tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó, subraye eso. Y después de bautizarse continuó con Felipe y estando atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacía. Bueno, aquí tenemos lo que no se debe de hacer. No me brinqué ningún texto, ¿verdad? No. ¿Vamos bien, verdad? ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo terrible de alguien que no se quiso acercar al reino de Dios. Él quiso obtener una ganancia. Él quería, realmente en su corazón había, pues se le llama el pecado de la simonía, ¿se acuerdan? Así le titulan los teólogos, ¿no? El querer comprar el don, el querer, vamos a decir así, comprar el poder del Espíritu Santo, comprar el favor de Dios, comprar las bendiciones de Dios. Mis hermanos, eso es absolutamente errado. Ninguno de los que estamos aquí podemos darle algo a Dios para que Él nos dé algo en respuesta. Nada. Ni por venir los miércoles. ¿Ustedes no son más espirituales por venir los miércoles? Se sabe, ya se van a rasgar las vestiduras algunos, ¿no? Ahora no le estoy diciendo con esto que no vengamos. No. Pero no somos, es decir, no hacemos puntos pues por hacer lo que el Señor nos dice. Solamente reflejamos el resultado de nuestra naturaleza, de nuestra comunión, de nuestros afectos por Cristo o no. ¿Sí? El asunto está que Simón ya tenía no ministerio, tenía un negocio ahí en Samaria. Y la gente, como que los de Samaria les gustaba este rollo, ¿no? Las manifestaciones, lo místico, o sea, recibían de todo. Y tenían un carnavalito ahí. A propósito, aguas, porque hay cámaras. Pastor. Entonces, y dice, él pretendía ser un gran personaje, quería ser el centro de atención, y además ganaba dinero, y además pues alimentaba su ego, ¿no? Y quería tener influencia, quería tener poder sobre las personas, y que todo se centrara en su figura, ¿no? Y vean lo que decía, ya usted lo leyó aquí en el texto.
Esto, mis hermanos, nos debe llevar a revisar bien nuestra fe y nuestra vida, si es congruente con Cristo. ¿Sí me expliqué? Si no es congruente mi vida con Cristo, o estoy extremadamente necio del entendimiento, que no podemos permanecer así, estoy en una actitud de necedad por algún tiempo, o no soy de Cristo. ¿Sí me doy a entender? Es muy claro esto. Pero repito, debemos de revisar nuestra fe y nuestra vida si es congruente. Porque aquí tenemos un ejemplo de un hombre que dice la Escritura que creyó, pero les digo algo aquí, no creyó. No estoy contradiciendo nada, pero su fe fue una fe vacía, fue vana. Hizo una profesión de fe, pero él no creyó. Creyó intelectualmente. Creyó emocionalmente, sus motivaciones siempre estuvieron ahí, se bautizó, pero no creyó en el Evangelio. Vamos a ver. Ya si tienen dudas le preguntan al pastor si creyó o no creyó. Y les digo que debemos de revisar nuestra fe, porque el hacer una profesión de fe nosotros, y el ver y el asombrarnos por los milagros y el bautizarnos y el comportarnos hasta cierto punto como cristianos no garantizan que somos de Cristo. Hay un montón de testimonios a lo largo del cristianismo de hombres y mujeres que han creído que son hijos de Dios, que han predicado, que han servido por años, pero que no han nacido de nuevo, ¿sí? Y que han tenido una profesión de fe falsa. Esto es peligroso, mis hermanos, pero es una realidad. Tenemos que revisar nuestro corazón y tenemos que tener el testimonio propio dentro de nosotros de que somos hijos de Dios y poder dar una razón, ¿no? Como siempre, es bien interesante porque siempre se les pedía razón a aquellos que tenían un encuentro con Jesús y les decía, ve y diles lo que te pasó. ¿Sí? ¿Se acuerdan el ciego? Obviamente tenía 5 minutos de convertido, no podía dar razón de su fe. Yo no sé, le preguntaron los fariseos, ¿no? Oye, ¿por qué te sanó y hoy en sábado? Yo no sé. Lo único que sé es que ahora veo y me sanó él. Ahora, aquí viene algo bien interesante. Los milagros no dan salvación, no son evidencias de nuevo nacimiento. ¿Sí sabía eso, familia? O sea, si Dios sana a alguien de SIDA, de cáncer, de algo así, no, pues muy impactante, o es más, de hecho hay testimonios, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevo, bro? 50. Perdón, pero bueno, yo pues me voy a dar hasta donde se pueda, ¿no? Hay testimonios de personas que han sido sanadas y hay testimonios de personas que pues Dios en su soberanía ha resucitado. No lo ande buscando al rato en YouTube a ver quién. A gente que lo ha vivido cercana nos ha platicado. El pastor Raúl también él nos ha comentado, ¿no? Y después de eso, esas personas resucitadas allá andaban en el carnaval. No, andaban en el mundo, pues. ¿Sí? Andaban en el mundo, o sea, aborreciendo el consejo de Dios, no quiero nada que ver, pero, no, el Señor me sanó. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, pero sí debemos orar que Dios intervenga, sí debemos orar por nuestras familiares, nuestros amigos, nuestros hijos pequeños, nuestros hermanos, los que nos duelen, los que tenemos y orar y esperar en Dios. Amén. Entonces, este hombre hizo evidente que él no tenía una fe de salvación. Él no tenía una fe de nuevo nacimiento, no tenía ni el fruto, no tuvo las evidencias
y no pudo haber sido, es decir, básicamente el apóstol lo está entregando al diablo y lo está maldiciendo, ¿no? Entonces, yo le quiero hacer una pregunta. Sí se puede, bueno, primero una afirmación. Sí se puede tener una fe intelectual. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que puedo decir yo, profesar y estar de acuerdo con los mensajes y saber teología y saber Biblia y saberme todos los cantos que cantan aquí y bien y todo eso y leer la Biblia todos los días, pero puedo tener una fe intelectual. Es decir, no doy fruto de mi fe, no doy testimonio de mi fe, ¿sí? Mi vida realmente por dentro no tiene esa vida de Cristo. Eso tendremos que revisarlo cada quien, si fuese el caso, ¿no? No estoy diciendo ahorita ahí todos van a dudar de su fe y a ver, salí creyendo que no soy salvo, ¿no? Ahora, tenemos que dar razón y respuesta a nuestra fe. Este hombre hizo una profesión falsa, ¿sí? Y ahora sí debo hacerme estas preguntas. ¿Por qué decimos ser hijos de Dios? ¿Qué evidencias muestro y tengo internamente? ¿Podemos responder claramente de por qué soy nacido de nuevo? ¿Tiene claridad sobre eso? O sea, es decir, soy nacido de nuevo por esto que dice la Biblia y en mi vida es congruente. A mí me impacta mucho, ¿no? Un hombre muy conocido, un predicador muy conocido que testifica y dice, pues yo tenía tantos años con mi esposa, un predicador pues mundialmente conocido, misionero y todo. Dijo, mi esposa, ella vino y me dijo, yo no soy salva. Y era misionera también. Y venía aquí a casa de oración, no se crea. Tenemos que revisar eso. Ya son ¿cuánto tiempo es? Porque si no me voy a meter en el siguiente tema. 50 y ahorita ya 55. Bueno, tengo que pararle aquí, mis hermanos, porque si no, no voy a poder concluir en todos los demás textos. Me quedé en el 14, bueno, en el 13. Y pues nos vemos la otra semana, si Dios quiere, el miércoles. Quiero concluir esta primer parte que tuve que partir en dos. Una es que nosotros, la primera iglesia, como lo vimos aquí en Hechos, pasó persecución, pero seguían predicando el Evangelio. Daban razón de su fe, no solo con sus palabras, con su vida, ¿verdad? ¿Sentían temor? Sí. ¿Cuánto le da temor a veces? Los demás son bien valientes, ¿no? ¿Cuántos de repente dudamos? Mamá Juan, pastor también. ¿Cuántos de repente como que queremos bajar la guardia y desanimarnos por lo que quiera y mande, empezando por nuestra propia carne, ¿sí? Por nuestros propios temores a veces? Cuando quitamos la mirada del Señor, cuando descuidamos nuestra comunión con Él, cuando ponemos nuestra atención, nuestros afectos aquí y en las situaciones difíciles de aquí, es cuando empezamos a flaquear. Y a mí pues me alienta, me pone, aviva mi fe, aviva mi corazón el ver lo que la Escritura dice: pon los ojos en Jesús. No, es que la iglesia, no me gustan los cantos de la iglesia, no me gustan las prédicas, no me gustan los hermanos, nada, las clases de niños, no me gusta, nada me gusta de eso. Bueno, revisa tu fe.
o revisa tu comunión, revisemos nuestra comunión con Dios. ¿Sí me doy a entender? Porque no podemos obligar a nuestros afectos por las cosas espirituales si no es naturaleza. Y nosotros vemos aquí, perdón, a la primera iglesia. Acababan de matar a pedradas a un hermano muy amado por predicar el evangelio, aún viendo señales y maravillas. Y los empezaron a sacar de sus casas y los metían a la cárcel, y seguramente dejando niños huérfanos. Todo lo que implicaba una persecución de ese tipo. Y ellos predicaron el evangelio y se movieron. ¿Y cómo la ve? Y en gozo, en ánimo continuo. O sea, de nuevo, mis hermanos, no quiero confundir. Gozo no es aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, santo. Está bien si lo dice, no hay problema. Pero eso no es una evidencia de que hay gozo en el corazón. Es un ánimo continuo, una largura de ánimo. Pero no es de un estado emocional, sino de una convicción o de un producto de naturaleza, de un producto de lo que somos, de en quién está nuestra confianza. Amén. Vamos a ponernos de pie, quienes quieran y puedan hacerlo. Perdón, estuve tosiendo un montón, la verdad, muy incómodo, pero no quería distraerlo en ese sentido. Oramos y le damos gracias a Dios por su palabra, por este tiempo. Señor, muchas gracias. Señor, son un ejemplo, Señor, nuestros hermanos, nuestros primeros hermanos. Son un ejemplo que quedaron plasmados en tu palabra, Señor, de fe, de sufrimiento, de persecución, de determinación. Señor, ¿cómo es posible, Señor, que hombres con temores, con las mismas tentaciones que teníamos nosotros, con los mismos temores, con las dificultades propias, Señor, viendo morir a sus hermanos, viendo ser despojados a sus hermanos, Señor, no se desanimaron, no se quejaron contra ti, Señor, no renegaron, no retrocedieron en su fe, Señor, no claudicaron, no apostataron, Señor. Salieron a predicar el evangelio con su vida y con sus palabras, Señor. Y les acompañaste, Señor, con señales, con prodigios, y confirmaste, Señor, el evangelio allá en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en todas esas regiones. Pero utilizaste vasos de barro, utilizaste lo mismo que nosotros, vasos de barro, Señor, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Necesitamos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Nosotros no podemos cambiar a nuestra esposa, a nuestros hijos, ellos no nos pueden cambiar a nosotros, el pastor no nos puede cambiar, los cantos no nos pueden cambiar. Es el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, la vida de Dios en nosotros. Permítenos, Señor, permítenos ser guiados. Permítenos, Señor, ser dóciles a tu voz, a tu voluntad, a tu palabra, Señor. Por favor, haznos, Señor, crecer y madurar como iglesia, empezando por las cosas pequeñas, Señor. El amarnos unos a otros, el procurarnos, pero que esto se genere, Señor, se origine en ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.